Shalom, amados hermanos, Laila Tov, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración de Encuentro con Yeshua. Una vez más, le agradecemos a nuestro Padre por reunirnos para escudriñar su bendita Torah. Amados hermanos, el día de hoy vamos a hablar sobre el significado de Velad. ¿Qué nos quiso decir Yeshua con Velad? Usted manténganse atentos, Velad. La recomendación que siempre les hacemos es que no nos crean nada hasta que lo investiguen y examinen, verifiquen a la luz de las Escrituras. Amén. Analicemos entonces, hermanos, lo que quiere decir el título de la enseñanza del día de hoy, Velad. La palabra de Yahweh, hermanos amados, nos advierte a todos los hijos que estemos velando en estos tiempos tan difíciles. Es el tiempo en el que debemos velar sin cesar. Amén. Es lo que nos dice la palabra, que velemos, que estemos velando sin cesar. ¿Para qué? Para que seamos dignos de ser glorificados, esperando en esa emuná que tenemos en nuestro Abacadosh. Ahora bien, todas las señales están en pleno cumplimiento, hermanos, lo estamos viendo, ¿verdad? Entonces, este es el momento donde tenemos que estar atentos, velad como nunca lo hemos hecho. Primera Tesalonicenses 5:4 nos dice: pero ustedes, hermanos, dice, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Amén. Vamos a ir a las Escrituras. Y en Marcos 13, del 1 al 4, dice: cuando Yeshua salía del templo, uno de sus talmidim le dijo: mira, Rabí, qué piedras tan enormes, qué edificios tan magníficos. Yeshua le dijo: ¿ves todos estos grandes edificios? Serán totalmente destruidos, ni una sola piedra quedará en pie. Mientras él estaba sentado en el monte de los olivos frente al templo, Kefa, Jacob, Yohanan y Andrés le preguntaron privadamente: dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y qué señal darás cuando estas cosas estén por cumplirse? Vamos ahora a Lucas 12, 37 y 38. Lucas nos dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su amo, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga tarde en la noche o temprano en la mañana, si así los encuentra, esos siervos serán felices. Vamos a Lucas 21:36. Estamos viendo algunos versículos para entrar en contexto. 21:36 nos dice: y la gente, Lucas 21:36, dice: permanezcan alerta, siempre orando, que tendrán la firmeza para que sean guardados de todas las cosas que pasen y estén en pie delante de la presencia de ¿quién dice ahí? De el Ben Hadam, del Ben Hadam. Vamos a ir a Marcos. Vamos a ver Marcos 13, 3, 4. Okay. Dice: mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, frente al templo, Kefa, Jacob, Yohanan y Andrés le preguntaron nuevamente. Estamos leyendo lo que vimos al principio, que le preguntaban cuándo pasarían esas cosas y qué señales daría para estar cuando estén por cumplirse. Amén. Entonces vamos a ir desarrollando ahora lo que estamos viendo. Vemos acá que los apóstoles le decían: dinos cuándo van a pasar estas cosas y qué señales vas a dar cuando estas cosas
esté por cumplirse, ¿verdad? Y esto, mis hermanos, es una pregunta que casi todo el mundo se hace cuando lee esta cita, es decir, ¿cuándo van a suceder estas cosas? Ahora bien, conocemos bien estas palabras con las que Yeshua anuncia por adelantado además lo que va a acontecer en la tierra antes de su regreso, ¿verdad? Pero la pregunta que ha estado siempre en la mente de los hombres por varias generaciones de siempre es ¿cuándo va a suceder? A veces nos preguntamos, ¿va a ser durante mi vida? ¿Y cuáles serán las señales para que podamos saber cuándo va a empezar a suceder? ¿Verdad? Eso siempre nos preguntamos, ¿no? La humanidad, hermanos, se ha estado haciendo esta pregunta durante siglos, anticipando que habría de suceder durante su vida. Y esto es algo con lo que nos debemos enfrentar a diario, ¿verdad? Cada generación, mis hermanos, ha pensado que Yeshua iba a regresar durante su vida debido a las señales que han observado o que han creído ver, ¿verdad?, en los acontecimientos que vivían día a día. Pero Yeshua dejó muy claro y nos dice que no nos concentremos solo nuestra atención en cuál será el camino equivocado. Lo sabré, seré engañado fácilmente. Y esto, hermanos, es porque a muchas personas les ha sucedido que han estado en congregaciones, en varias iglesias, donde muchos y pastores y maestros además han intentado de manera infructuosa tratar de responder estas preguntas, ¿verdad? Mateo 24, 25, así como Lucas 21, los pueden leer ustedes en sus casas, son los relatos semejantes al de Marcos, pero son semejantes en lo que se refiere a lo que Yeshua dijo a sus discípulos. Amén. Mateo, por su lado, le da gran importancia a lo que le va a suceder a Israel. Por otro lado, Lucas es el único que nos cuenta la caída de Jerusalén, la inmediata cautividad de los judíos y la dominación de la ciudad por parte de los gentiles. Pero, hermanos, Marcos es el que enfatiza el peligro que correría la fe en la época de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, Yeshua les decía, mira que nadie los engañe, ¿verdad? Mira que nadie los engañe. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a comenzar a leer. Vamos a leer Mateo 24, 3 y 4. Entonces está hablando hoy de la segunda venida de Mashiach. Entonces dice, cuando estaba sentado en el monte de los olivos, los talmidim vinieron a él privadamente y le preguntaron, dinos, ¿cuándo pasarán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida como el Mashiach, hijo de David, y del fin del siglo? Y Yeshua respondió, tengan cuidado, que nadie los engañe. Hermanos, acá vemos que esto es lo que Yeshua enfatiza, ¿no? Y nos damos cuenta de que el mensaje comienza y termina con este énfasis, ¿verdad? Con este énfasis. Mira que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe. Lo cual quiere decir, en otras palabras, que nos mantengamos despiertos. Ahora, en sus respuestas se enfoca y nos dice además que velemos a toda hora, de día y de noche, ¿verdad? Entonces, velar, hermanos, quiere decir que no estés en el mundo de las tinieblas. Así que entonces al principio les dice, manténganse despiertos. Es decir, les dice, no se duerman, ¿no? Y se refiere a que estén despiertos, pero todo el tiempo, ¿no? Que estén atentos, apercibidos. Esto es lo que Yeshua da como respuesta, que nos mantengamos, hermanos, velando, despiertos, para que no seamos engañados. Velar, mis hermanos, es estar en santidad y es estar en obediencia, pero diariamente.
para que cuando llegue nuestro Salvador nos encuentre pues limpios, inmaculados, ¿verdad? Vestidos de lino fino. Y Yeshua nos dice que aquellas cosas no son señales, es decir, ciertas cosas que han engañado a las personas a lo largo de las diferentes épocas relacionadas con la venida de nuestro Mashiach, cosas que han considerado las personas como señales, pero que realmente no lo son. Entonces tenemos que estar apercibidos para no caer en los engaños del adversario, ¿verdad? Vemos señales en los cielos, que al final dice que son hologramas, es decir, y la palabra dice que hasta los más entendidos van a ser engañados, ¿verdad? Ahora, la primera señal que muchos consideran como algo que marca el fin es la aparición de varios pretendientes. Hay muchos que se hacen llamar Mesías. Había una secta que decía, su líder decía que él era Jesús, ¿verdad? Pero eso, cuando vemos esas cosas en muchas iglesias, en muchas sectas que han habido, en realidad, es una señal clave, hermanos, de la apostasía, ¿no es verdad? Antes de que el hombre del pecado suba, ¿no es verdad? Y es lo que estamos viviendo ahora a nivel mundial. Pero vamos a ver muchas cosas más todavía. No se queda ahí, ¿verdad? Vamos a la segunda de Tesalonicenses 2, vamos a leer los versículos 3 al 4. Y aquí nos dice algo bien claro, y dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá a menos que sea precedido por una rebelión, y el hombre de pecado sea revelado como el hijo de perdición. Él, dice, se opondrá a todo lo que la gente llama Dios o hacen objeto de adoración. Él se exaltará a sí mismo y se pondrá sobre todos ellos, tanto que se sentará en el templo de Adonai y proclamará que él mismo es Elohim. Wow. Y en Marcos leemos también en el capítulo 13, verso 6, que dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, Enana, yo soy el Elohim viviente. Y ellos, nos dice este versículo, engañarán a mucha gente. Hay una nota de esta versión y dice que, según el antiguo entendimiento hebreo, una declaración de mesianidad equivale a una declaración de divinidad. Amén. Ahora, la mayoría, hermanos, de las llamadas sectas hacen esto. Vienen en el nombre del Mesías, pero lo que enseñan no es lo que enseñó Yeshua. Vienen y dicen, de hecho, yo soy él, pero lo que enseñan no tiene nada que ver con la palabra, es antibíblico, no predican cosas bíblicas, ¿no?, que están en la Escritura. Y Yeshua dijo que eso no es más que un engaño, ¿verdad? Para hacer que muchos se descarríen y que muchos se dejarán llevar, nos dijo, por lo que su palabra de advertencia es lo que hemos dicho, ¿verdad? Vayan con cuidado, estamos parafraseando lo que Yeshua nos dijo. Vayan con cuidado con estas cosas, estén alertas, apercibidos, despiertos, ¿verdad? Asegurados de que el Mashiach que seguimos es el verdadero. Es aquel acerca del cual dieron testimonio los apóstoles únicamente, porque si no, de lo contrario, vamos a seguir en camino equivocado y no debemos seguir a impostores haciéndose pasar por falsos nombres que ni siquiera creen en él. Y lo peor, hermano, muchos están siguiendo, muchos creyentes siguen estas falsas doctrinas por ignorancia, porque no escudriñan la palabra. Pero, hermanos, Yahweh es cumplidor de la promesa. Y en Hechos nos dice, en Hechos 17:30, nos dice, en el pasado, Elohim, dice, pasó por alto tal ignorancia, pero ahora está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Voy a volver a leer. En el pasado, Elohim pasó por alto tal ignorancia, pero ahora se está ordenando a todos los seres humanos de todos los lugares que se vuelvan a Él de sus pecados. Entonces, ¿qué realmente quiere decir esto?
Lo que significa es que hoy, en tiempos de restauración que estamos viviendo, lo que estamos volviendo a la fuente original, Yahweh nos está llamando, ¿verdad? Está llamando a su pueblo, ese pueblo que está esparcido en las naciones, Efraín, ¿verdad? Y lo está trayendo hacia él para que conozca la verdad, lo original, las sendas antiguas, ¿no? ¿Verdad? Las raíces de nuestra fe. ¿Para qué? Para que no se pierda. Primera de Tesalonicenses 4:13 nos dice: ahora, hermanos, dice, queremos que sepan la verdad sobre los que han muerto. De otra forma, se pueden entristecer igual que la gente que no tiene nada en qué poner su esperanza. Hermanos, debemos reconocer y saber, estar totalmente seguros que Yahweh es justo y su justicia es perfecta, ¿verdad? Por lo tanto, Yahweh nunca va a juzgar a una persona en base a aquello que no conoce. Vamos a ir a Romanos 1, del 18 al 20. Porque la ira, dice, de Elohim se revela desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres, que injustamente no dejan que otros conozcan la verdad. Porque el conocimiento de Elohim se revela en ellos, porque Elohim se lo reveló, ¿verdad? Es de ellos, es de Elohim que nos revela, hermanos. No, se nos reveló, dice, los secretos de Elohim, así como su eterno poder y divinidad se revelan desde la creación del universo a sus criaturas en su inteligencia, para que no tengan excusas. Amén. En otras palabras, dice, no serán juzgados por lo que no saben, sino porque hicieron con lo que sí sabían. Y en Eclesiastés nos dice Yahweh que puso eternidad en el corazón del hombre. Leamos eso, Eclesiastés 3:11. Nos dice, Él ha hecho todo, dice, para satisfacer su tiempo. También Él ha dado a los seres humanos una conciencia de la eternidad, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente, desde el principio a fin, las cosas que Adonai hace. Es por esto, hermanos, que Yahweh va a juzgar según esa verdad moral, ¿verdad?, que hay en los corazones y el conocimiento adquirido a través de la creación. Hermanos, Yahweh juzgará a las personas que nunca han escuchado de Yeshua de manera diferente, pero habrá juicio, porque no hay excusas, ¿verdad? A todo esto, no podemos olvidarnos de que Yahweh es amor y también es misericordioso, y es porque Yahweh no quiere que ninguno perezca, ¿verdad?, sino que todos procedan, tengan el arrepentimiento, hagan teshuvah, que retornemos al origen, que retornemos a Él. Amén. Segunda de Pedro, vamos a ir a Segunda de Pedro 3:9, nos dice: Adonai no es tardo para cumplir su promesa, como algunos piensan. Por el contrario, nos dice, Él es paciente con ustedes, porque su propósito es que ninguno sea destruido, sino que todos se vuelvan de sus pecados. ¿En qué dice? En teshuvah. En teshuvah, hermanos. Hermoso, ¿verdad? Sigamos. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:4. Y dice, Él quiere, escuchen esto, que todas las personas, dice ahí, se salven y que vuelvan al conocimiento de la verdad. Amén. Vamos a retornar a la palabra. Entonces nos dice una cosa muy bonita Yahweh, ¿no? ¿Verdad? Que
que debemos tomar muy, muy, muy en cuenta. Un segundito. Ok, vamos a cortarla. Bien, mis hermanos, retornamos. Entonces decíamos que Yahweh, habíamos visto que primero, en 1 Timoteo 2.4 decía que él quería que todas las personas se salven, ¿verdad? Y que vuelvan al conocimiento de la verdad. Es decir, Yahweh, hermanos, no crearía un mundo en el cual todos tuviésemos la libertad de escogerlo o rechazarlo, y al mismo tiempo que todos fuésemos salvos, ¿verdad? Sin embargo, es razonable pensar que Yahweh ordenó al mundo para que todos tuviesen esa oportunidad de escoger a favor de él. No obstante, de ese libre albedrío que nos dio, él nos da la oportunidad de que conozcamos la verdad, que retornemos al origen, como dice Timoteo, ¿no? Él quiere que todos nos salvemos y que volvamos al conocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es el Emet? Es Yeshua, es la Torah viviente que es Yeshua, ¿verdad? Por eso, mis hermanos, la venida de nuestro Mashiach se va a retrasar, porque Adonai, en su misericordia, espera que todos, pero absolutamente todos, tengan la oportunidad de escuchar las buenas nuevas, ¿no? Y una vez que todos hagamos pacto con Yeshua, entonces vendrá el fin. En Mateo 24:14 nos dice, y estas buenas noticias más bien, dice, acerca del reino, van a ser anunciadas, dice, por todo el mundo, como testimonio de él, a todas las naciones, dice, y también dice algo interesante al final de este versículo, dice, entonces vendrá el fin. Amén. Pero entonces continuemos, hermanos, reflexionando juntos sobre lo que Yeshua nos quiso decir con verdad. La segunda señal, mis hermanos, es que muchos han considerado como tiempos del fin una porción que está en Mateo 24 del 6 al 14. Vamos a poner eso. Mateo 24, pero vamos a ir a la palabra. Mateo 24. Del 6 al 14. Dice, ustedes oirán el rugido de guerras y las noticias de guerras lejanas, pero, dicen, no se asusten. Estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún. Porque la gente peleará uno contra otro, naciones harán la guerra una contra otra, habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo, dice, de los dolores de parto. En ese tiempo ustedes serán arrestados y entregados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa. En ese tiempo a muchos les tenderán trampas para que se traicionen y se odien unos a otros. Muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Bien lo que estamos hablando, hermanos. Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torah, esto es importante, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torah, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero, nos dice también, el que se mantenga firme hasta el fin, este recibirá la salvación de nuestro Elohim. Y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo como testimonio acerca de mí a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces acá vemos, hermanos, que estas palabras dejan perfectamente claro que a lo largo de los siglos van a haber guerras, hambres, terremotos, desastres naturales, ¿verdad? Que son señales de los tiempos de que Yeshua está pronto a venir, y estamos viendo todo eso. Amén. Y es algo hermoso, porque estamos cerca. Ojalá nuestros ojos pudieran ver ese momento. Pero si leemos lo que se ha escrito a lo largo de toda la historia, nos vamos a dar cuenta de que una y otra vez ha habido gente
que ha malinterpretado estos sucesos y los ha considerado como señales, ¿no? Gente que es experta en confundir. Hay otra señal, mis hermanos, que con frecuencia aparece en la lista que indica que se aproxima el final de los tiempos, y es la persecución de los verdaderos seguidores. Yeshua nos dijo en Marcos 13, del 9 al 11, nos dijo: pero ustedes cuídense, los entregarán al Sanedrín local, serán golpeados en las sinagogas y por mi causa serán llevados ante gobernantes y reyes para testimonio a ellos. En verdad, las buenas noticias tienen que ser proclamados primero a todas las naciones. Ahora bien, cuando los arresten y los traigan a juicio, no se preocupen de antemano acerca de qué decir. En cambio, digan cualquier cosa que les sea dada cuando el momento llegue, porque no serán ustedes solo hablando, sino el Ruach HaKodesh. Amén. Entonces, hermanos, esta es una época que aún se mantiene la persecución, ¿verdad? Y lo ha sido desde un principio. Desde el primer siglo mismo se han estado cumpliendo estas palabras que acabamos de leer en Marcos 13, ¿verdad? Y el libro de los Hechos nos dice cómo Rab Shaul, posteriormente creyente en Yeshua, relata cómo los creyentes fueron con frecuencia azotados en las sinagogas, ¿verdad? Arrastrados ante los gobernantes y los reyes, y cómo estos dieron testimonio ante su presencia. Y de algún modo, también Marcos, que acabamos de leer, hermanos, relaciona este hecho con la predicación más bien de las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces dice, esta es la primera generación en la que esto está sucediendo, ¿verdad? ¿Y de qué manera Marcos lo está relacionando? Como acabamos de leer. En medio de esta declaración acerca de ser llevados ante la presencia de gobernadores y de reyes, dice Marcos que ha de ser predicando las buenas nuevas, es decir, hablando, ¿verdad?, de Brit Hadashah, indicando que existe algún vínculo de unión ahí entre estos acontecimientos. Es interesante porque esto nos sugeriría que cuando las buenas nuevas han penetrado en alguna nación, hasta el punto, fíjense, de llamar la atención de las autoridades que nos gobiernan, entonces exigen a estos que rindan cuentas de por qué han predicado la palabra. Entonces, esto mismo también nos da la idea de que las buenas nuevas han sido dadas como testimonio a esas naciones. Esto es algo interesante. Cuando Rab Shaul se encontró ante Nerón, el emperador de Roma, allá por el 67 antes de la era común, nos da a entender que las buenas nuevas habían penetrado por una gran parte del Imperio Romano y que había servido de testimonio a las naciones del mundo de aquellos tiempos. Pero no debemos olvidar que hoy estamos pasando, hermanos, por las mismas situaciones. Quizás muchos no lo vean, pero en el mundo entero hoy día persisten persecuciones. Vemos en las noticias que persiguen a creyentes. ¿A causa de qué? A causa de llevar la verdad. Y por otro lado, nosotros que estamos hablando de las buenas nuevas, estudiando Torah, estamos en raíces hebreas, lo primero que nos tildan es ¿de qué? De judaizantes, ¿verdad? Pero entonces esto da a entender que la persecución es tan intensa, hermanos, que constituye una verdadera amenaza para la emuná de muchos y genera una angustia semejante a una persecución, ¿verdad?, que implica que los miembros de una familia, esto es interesante porque cuando hay persecución uno trata de salvarse, ¿no? Entonces se pueden traicionar unos a otros miembros de una familia, tal y como está pasando hoy en la actualidad, como nos dice Mateo. Vamos a leer acá 10, 21, 22, Mateo 10 versos 21, 22, y dice, esto está escrito en la palabra, hermanos: un hermano, dice, traicionará a su hermano,
y le entregará a muerte, y el padre al hijo. Hijos se volverán contra sus padres y los entregarán a muerte. El 22 dice, ustedes llegarán a ser una burla y un horror para todos los pueblos, ¿a causa de qué? De mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese, dice la palabra, será salvo. Amén. Ese será salvo. Apocalipsis 2:26 nos dice, al que persevere hasta que consiga la victoria y haga mis obras, fíjense qué hermoso este, dice, le daré autoridad sobre las naciones. Wow, interesante. Vamos a ir a Apocalipsis 3, versos primero el 12 y luego vamos a leer el 21. Entonces dice, yo haré del que prevalezca, del que se mantenga firme, ¿verdad? Columna del templo de mi Elohim y nunca lo abandonará. Amén. También escribiré en él el nombre de Adonai y el nombre de la ciudad de Adonai, la Jerusalén de lo alto, la cual desciende desde dentro del cielo de Adonai, y mi nuevo nombre propio. Amén. Y vamos a irnos ahora hasta el 21, que nos dice, yo permitiré al que prevalezca, esto es hermoso, se siente conmigo en mi trono, así como yo he prevalecido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Vamos a pararlo, ¿no? Ahora bien, todos los verdaderos seguidores de Yeshua somos, hermanos, llamados a ser fieles hasta la muerte, ¿verdad? En el libro de Apocalipsis, Yeshua pide a las congregaciones a las que está escribiendo que sean fieles hasta la muerte, pero además les dice que les va a dar la corona de la vida, ¿verdad? Ahora, esta palabra va dirigida a todos los creyentes, hermanos, que seamos fieles hasta el día de la muerte. ¿Por qué? Porque nos responde la palabra que acabamos de leer, porque el que persevere será salvo, porque ha demostrado que tiene vida verdadera, perdurando hasta el fin. Solo los creyentes verdaderos, dice, van a sobrevivir esta prueba de los tiempos. Y Yohanan nos dice acerca de ciertas personas lo siguiente. Vamos a ir a ver la primera de Juan 2:19. Dice, ellos salieron de nosotros, pero no eran parte de nosotros, porque si hubieran sido parte de nosotros, permanecerían con nosotros. Aquí nos dice entonces, salieron para que fuera evidente que no todos eran de nosotros. Hermanos, todas las épocas han sido testigos de esos que parecen ser creyentes, ¿verdad? Que empiezan bien, que parecen personas contentas, felices y entregadas, pero entran en un enfriamiento, ¿verdad? Y empiezan a desaparecer, motivados por las presiones y las tensiones que pueden tener en su medio ambiente, en su actividad, lo que está pasando en nuestros tiempos. Y vemos que cuando van en aumento las tensiones y las presiones, incluso hasta el punto de romper, hermanos, los lazos familiares más queridos, hay muchos que se dan la vuelta y se rebelan, y de ese modo demuestran que nunca tuvieron realmente vida en Yeshua, o sea, nunca hicieron un compromiso firme, un pacto verdadero con Yeshua. Y eso lo vemos, ¿verdad?, en nuestras asambleas. Hay personas que empiezan con mucha emoción y fortaleza y voluntad y compromiso, pero poco a poco se van enfriando, ¿verdad? Van saliendo y van desapareciendo. Mateo 24:15 dice: así que cuando ven la abominación desoladora de pie en el Beit Hamikdash, de la que habló el profeta Daniel, que nos dice que el que lea, entienda. Hermanos, hay una frase entre paréntesis, ¿verdad? Esta declaración entre paréntesis
es una referencia al hecho de que necesitamos, bueno, vamos a volver a poner 24:15, que se quede en la pantalla. Entonces vemos que la declaración está entre paréntesis, es una referencia al hecho, hermanos, de que necesitamos pensar sobre esto, escuchar primero y meditar, ¿verdad? Mateo nos dice que Yeshua se refiere al libro de Daniel, como vemos ahí, es decir, que tenemos primero que entender, leer y entender el libro de Daniel, porque Daniel, hermanos, habla acerca de este sacrilegio desolador, y él lo llama como una abominación desoladora, que va a establecerse en el templo, contaminándolo y profanándolo, es lo más grave, ¿verdad? Entendemos que esto entonces ha ocurrido con el segundo templo de Salomón, por parte del Imperio Romano, cuando prácticamente desoló literalmente a Jerusalén, ¿verdad? Y muchos creyentes fueron perseguidos y fueron asesinados. Pero hermanos, algo similar pasará también en los tiempos finales. En 2 de Tesalonicenses es evidente que Rab Shaul, el apóstol Pablo, se está refiriendo a ese mismo sacrilegio cuando habla del hombre de pecado, que ya hemos leído, ¿verdad? Que va a aparecer y que va a ocurrir, que va a ocupar su puesto en el templo de Yahweh, proclamando que él mismo es Yahweh. Qué atrevimiento, ¿verdad? Pero esta es una religión a nivel mundial, hermanos, de los últimos tiempos, que va a afirmar, y afirma en realidad, ya vemos que dice la nueva era y ese tipo de enseñanzas, dice que el hombre es Dios y que no necesitamos a ningún otro Dios, que el mismo hombre es suficiente para sus propios fines. Y además nos dice que podemos resolver nuestros propios problemas porque el hombre es Dios. Algunos dicen todavía que es una chispa divina, le hablan, ¿no ve? Pero hermanos, esta religión se va a personificar a la persona que va a ocupar el trono del templo de Yahweh. Recordemos que el templo no es solamente el templo físico. El templo somos nosotros los creyentes verdaderos. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, de no caer en el engaño del inicuo, ¿verdad? Ya que es a nosotros a quien quiere destruir. Por eso hay que estar atentos. Por eso Yeshua nos dice velad, ¿verdad? Velad. Marcos 13, 19 al 23. Nos dice: porque habrá peor tribulación en este tiempo que la que ha habido jamás desde el mismo principio, cuando Elohim creó el universo hasta ahora, y no habrá nada como esto otra vez. En verdad, si Elohim no hubiera limitado la duración de la tribulación, nadie sobreviviría. Pero por amor a los elegidos, aquellos que Él ha escogido, la ha limitado. 21. En ese tiempo, si alguno les dice, miren, aquí está el Mashiach, o vean, allí está, no le crean. 22 nos dice, aparecerán falsos mesías y falsos profetas, haciendo señales y maravillas, con el propósito, si fuera posible, para llevar a los escogidos por el camino errado. Y concluye el versículo 23 diciendo, pero ustedes, cuídense, les he dicho todo de antemano. Cuando dice cuídense, nos dice usted alertas, velad, ¿verdad? Estén alertas, velad. De hecho, hermanos, estamos frente a un tiempo de engaños religiosos, pero a escala mundial. En todo lado vemos esto, ¿verdad? Por todo el mundo hay personas que son encargadas y cuya misión es someter a los hombres y a las mujeres a una única religión, que ya está por hacer un cónclave ecuménico, ¿verdad? Donde están todos los líderes de todas las iglesias, y el credo de eso es que el hombre es Dios. Y todo esto, hermanos, conduce a este engaño final, ¿no? Que está a nivel mundial, llevado a cabo por los agentes del antimesías, ¿verdad?
y que es llamado el nuevo orden mundial que todos ya nosotros conocemos. Entonces es una gran amenaza para nuestra fe, ¿verdad? Entonces podemos ver el comienzo de esta situación en nuestra propia época, en el constante incremento, el aumento, el crecimiento del secularismo. Estamos en los tiempos de Lot, como antes nunca visto, hermanos, y el enfriamiento del amor por el incremento de la maldad del hombre, por alejarse de los mandamientos de Yahweh. Estamos viendo, amados hermanos, como en la televisión todos los días vemos asesinatos, parricidios, feminicidios, homicidios, asaltos por un simple celular o por quitar una billetera o por cualquier cosa. Hijos matando a padres, padres matando a hijos, es decir, la maldad de verdad se ha acrecentado, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos estar velando, ¿verdad? Tenemos que vigilar para asegurarnos de que nadie nos engañe y consigan entrar en nuestra casa, estropeando, arruinando y robando todo lo que tenemos, ¿verdad? De modo que la palabra de advertencia de Yeshua, de estar alertas, pero de no dormirnos, de velar, es más vigente que nunca, mis hermanos. Hay tentaciones y presiones que nos van a asaltar para hacernos creer que todo es una mentira, para que nos demos por vencidos y para que dejemos de vivir como verdaderos creyentes, para que dejemos de caminar en emuná, para dejar de creer en la emet de Yahweh, en esa emet que es Yeshua. Vigilemos, hermanos, para que no suceda esto. Y entre tanto tenemos que ser firmes y continuar con nuestro trabajo, ¿verdad? No dejemos que nada nos aparte ni nos desvíe, haciendo que dejemos de ser lo que Yahweh anhela que seamos, ¿verdad? En este día, en esta época, hoy. Así que, hermanos, debemos velar. Tenemos que estar atentos, debemos velar. No tenemos que estar todo el tiempo mirando al cielo, esperando su venida. Esto va a suceder cuando sea el tiempo, ¿verdad? Porque sabemos la época en la que va a llegar, porque estamos escudriñando las palabras. Lo que debemos hacer es velar, hermanos, nuevamente, para no dejarnos engañar, ya que estamos frente al cumplimiento de las señales, ¿verdad? Aunque antes ya fue lo que es y será, pero hermanos, solo el que tiene el Ruach de Yahweh puede entender y discernir, ¿verdad? Puede entender y discernir, y las buenas nuevas se van a predicar a todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin, como ya hemos leído, ¿verdad? Vamos a ir nuevamente a la palabra, vamos a leer Segunda de Corintios. Espera un segundito, enseguida pongo Segunda de Corintios. (13:5) dice: examínense a ustedes mismos para ver si están viviendo una vida en emuná. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta que Yeshua HaMashiach está dentro de ustedes? Amén. Excepto que no hayáis pasado la prueba, nos está diciendo. Hermanos amados, velad significa, tiene un significado muy importante, ¿verdad? Y es no dejarnos engañar por el adversario, por ese padre de la mentira, a través de tradiciones de hombres, enseñanzas fuera de las instrucciones y mandamientos. Debemos escapar, hermanos amados, donde nos estén queriendo enseñar doctrinas fuera de la palabra,
fuera de lo que está escrito originalmente. Debemos huir para no ser engañados y tenemos que estar alertas, atentos, velando, como nos dice Yeshua, para no ser engañados, ¿verdad? ¿Y cómo podemos hacerlo? Escudriñando, hermanos, día y noche las Escrituras, pidiendo a Yahweh la guía de su Ruach HaKodesh, para que nos guíe hacia el camino correcto, que es Yeshua. Amén. Hermanos amados, con esta pequeña reflexión hemos terminado la reunión de esta noche, agradeciéndole al Padre su inmensa bondad y amor de habernos juntado un séptimo día más, un Shabbat más, para poder escudriñar su bendita Torah. Amén. Será con nosotros, si está en la voluntad y en el amor de nuestro Abba Kadosh, reunirnos en el siguiente Shabbat para continuar escuchando sus enseñanzas, seguir aprendiendo de él y poder conocer más de nuestro amado Yeshua. Será entonces con nosotros, amados hermanos, hasta el siguiente séptimo día, donde nos encontremos nuevamente en esta su casa de oración para estar en intimidad con Yeshua, teniendo un encuentro con Yeshua. Shavuot Tov. Amén.